de eso empezó a trabajar 7 años más para su tío suegro y también 6 años más por el rebaño. Ahí eso concluye en 20 años. Pero recordamos que Dios había hecho una promesa, que Dios había hablado en medio de la vida de Jacob, de que él lo traería de vuelta. Pero vemos aquí que las relaciones personales que tenía con su tío suegro no eran las mejores, porque de una manera astuta Labán engañó eh, a Jacob. Es decir, que él recibió su propio merecido, porque ya él había engañado. A veces se nos olvida a nosotros que lo que sembramos vamos a recoger. En algún momento te va a recoger lo que siembra. Y esto le pasó a Jacob, uno de los patriarcas. A medida que Jacob iba incrementando los animales, el tío suegro prácticamente cada vez le cambiaba la historia. Fue algo muy terrible para Jacob porque Jacob pensó pues, que siempre lo vivieron engañándole. De hecho, le hicieron el trueque más de 2 veces. Él le decía, si las que nacen son pintadas, pues son tuyas, y las que sin pintar son mías. Y cuando veía al suegro que eran más las pintadas, decía, las pintadas ahora son mías y las no pintadas tuyas. Y viceversa, luego cuando crecía más el otro rebaño, así igual volvía y hacía una vez más. Vea, esto fue incrementando. Cuando Dios bendice a un hombre, a una mujer de Dios, es porque está bajo el propósito de él bendecirle. Y el hecho de que Jacob haya robado la primogenitura y de que quizás pasaba por la mente de Jacob, ¿cuándo volveré a la tierra de mi padre? ¿Cuándo volveré a la tierra que el Señor me prometió? Y en Génesis 31:3, Dios le dice, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo, a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Y dice que obedeciendo Dios a Jacob, salió hacia Canaán y ahora viajaba acompañado de 2 esposas, sus 2 concubinas, 11 hijos. Sin embargo, el momento más difícil se aproximaba para Jacob. ¿Cuál era? El encuentro con su hermano Esaú. En primera instancia podemos ver de que Jacob, dice la escritura, que le envía mensajeros, le envía unos mensajeros, envía unos presentes a su hermano para que pidiéndole perdón y para que el recibimiento de él llegar en la tierra pudiera ser bondadoso. Y cuando los mensajeros volvieron a Jacob, pasó algo muy interesante. Y es que ellos llegaron con una información de Esaú y le dijeron, tranquilo, pasa, pero Esaú viene a recibirte con 400 hombres. Imagínense esa situación. Entre la espada y la pared estaba Jacob. Y Jacob en ese momento necesitaba un encuentro con Dios. Jacob necesitaba un encuentro para que el propósito de Dios se activara en su vida. Y vamos a estar leyendo Génesis 32, del 22 al 31. Y dice, y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ella y a todo lo que tenía.
Y así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Miren, Jacob estaba pasando por un momento de miedo. Jacob estaba pasando por una circunstancia en medio de su corazón. El primero, no es lo mismo ir solo donde está un enemigo, que es tu hermano, que ir con 11 hijos, marchar con la familia, con las esposas, con los bienes que el Señor te ha dado. Y Jacob le tocaba tomar una decisión. Y aquí vemos un principio muy importante, porque hay personas que cuando se van a tomar decisiones en su vida no van a un encuentro con Dios, no consultan a Dios. Y cuando no se consulta a Dios, hermano, nosotros podemos tomar decisiones equívocas. Y estas decisiones afectan nuestro futuro, nuestro destino. Y cuando usted toma este tipo de decisiones, son decisiones que son trascendentales, que se toman una sola vez en la vida y van a afectar todo el resto de tu vida con esta decisión. Podemos tomar una buena decisión guiada por el Espíritu Santo, como podemos tomar una mala decisión tomada en nuestras propias carnes y en nuestro propio anhelo, deseo. Y es aquí donde Jacob, a pesar de que había enviado un presente, a pesar de eso, Jacob tenía miedo. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿A qué tú le temes enfrentarte? ¿Cuál es tu mayor temor ahora mismo? ¿A qué le temes enfrentarte? ¿Cuál es ese miedo que llega a tu vida y no te deja cumplir el propósito de Dios? No te deja alcanzar la promesa que Dios te ha dado. Piensa ahora un momento. ¿Cuál es ese temor que tú tienes en tu corazón? Que no te deja, que te abruma, que no te deja moverte en la fe. ¿Cuál es ese temor? No sé cuál sea tu circunstancia. O quizá sí, de algunos. Pero piensa por un momento, ¿qué es lo que hay en tu corazón que ha traído tanto temor a enfrentarlo? ¿Cuál es ese miedo que no quieres enfrentar? ¿Cuál es esa situación que no quieres enfrentar? ¿Sabe? Dice que Jacob decidió levantarse. Decidió pasar a toda su familia en esa noche, porque él necesitaba un encuentro. Ayer la pastora predicaba y decía: intimidad con Dios no es muchedumbre de gente. Debemos entender eso. La intimidad con Dios es personalizada. Es un encuentro entre tú y Él, uno a uno, cara a cara,
Allí no pueden haber dos, no puede haber tres. No estoy diciendo que no hagas tu devocional con tu familia. Es muy bueno hacerlo, pero tu relación con Dios no puede basarse en muchedumbre de gente. No sé si me estoy haciendo entender. Tu relación con Dios no se puede basar cuando están tus hijos, cuando está tu esposo, tu esposa, tus nietos. Tu relación con Dios debe estar tú y Él a solas. Y es por eso que Jacob toma esa decisión y dice que él pasó a sus familias, sus hijos, sus concubinas, todo lo que él tenía del valle de Jacob, del vado de Jacob, y se quedó él solo, solo, solo con Dios. Y dice que luchó. Todos sabemos ya el contexto de esto, ¿verdad? Porque está en el libro de Oseas capítulo 12, versos 5-6. La manera de cómo luchó Jacob no fue que lo tomó abrazándolo, que lo agarró con fuerza. Dice que se arrodilló y oró. Y eso era lo que no dejaba mover a Dios. Ver la humillación de Jacob, diciéndole a Dios, si tú no vas conmigo, Señor, si tú no estás, de nada sirve. De nada sirve que vuelva a la tierra, que me dijiste que volvería. Porque hermano, piénsalo por un momento. Hay tantas promesas que Dios nos ha dado, pero de nada serviría ninguna de esas promesas si Dios no está. Aleluya. Si Dios no está, ¿de qué serviría tener un carro, tener una casa? Si Dios no está, ¿de qué serviría? Si no está su presencia, si no está Él, ¿de qué nos serviría a nosotros? ¿En qué nos aprovecharía esto? En nada. En nada. Y era por eso que Jacob tenía su mayor miedo. Su hermano, 400 hombres de caballo, perder su familia en una noche. Ese era su mayor temor. Pero sabe, él corrió al mejor lugar. Y el mejor lugar es a solas y con Dios. Dígame eso. El mejor lugar que tú y yo podemos tener es a solas y con Dios. Ese es el mejor lugar. No hay un lugar mejor que tú puedas estar a solas y con Dios. Allí tú puedes contar tus miedos, tus temores. Allí puedes tú humillarte, rendirte, todo lo que eres para poder enfrentar aquellos miedos que te están invadiendo para que cumplas el propósito o alcances el propósito. Dice, pero durante la noche se levantó y despertó a sus dos esposas, a las concubinas, todo, y le dio paz. Y aquí podemos ver el discernimiento de Jacob para poder encontrarse con Dios. Y yo sé que en ocasiones a ti y a mí, Dios nos ha ministrado, ha hablado y ha querido tener encuentros con nosotros. Pero las muchas cosas que hacer nos distraen. No vamos a la presencia inmediatamente. No percibimos la noche en la que Dios quiere estar con nosotros. La noche en la que Dios, la mañana en la que Dios quiere estar con nosotros. No la percibimos. Aunque Dios ya nos habló, aunque Dios ya nos ministró. Debemos tener nuestros oídos atentos al cielo. Para cuando Dios nos ministre, para cuando Dios nos hable, usted pueda correr a la presencia de Dios. Usted pueda ir a esa presencia de Dios.
Porque allí es donde usted va a encontrar la paz, seguridad, la valentía, el valor para poder vencer el enemigo que tienes al frente. Y quizás el enemigo que tengas al frente se llame temor, se llame pánico escénico. No sé cómo se llamará, pero sí sé que tú puedes vencer si Dios está de tu lado. Si buscas al Señor, Dios te dará la victoria. ¿Sabe? Podemos tener mucha incertidumbre. Jacob llegó a huir, pero sabe, esta acción de buscar a Dios trajo paz en su corazón. Hay circunstancias difíciles, pero en esas circunstancias que tú estás viviendo difíciles, siempre busca estar a solas con Dios. Entonces, ¿a quién has acudido cuando has tenido una circunstancia difícil? ¿Alguna vez sentiste que el Señor te obligó a hacer algo que no querías, como ocurrió con él? Después sucedió que lo negativo, después de que Dios te pidió que hicieras algo, se puso una situación negativa en tu vida y tú preguntaste, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Para qué esto, Señor? Pero Dios está trabajando en nuestros corazones. En los momentos de mayor dolor, de mayor temor, tú y yo debemos buscar a Dios. Y Dios, ¿sabe? Nos empuja literalmente a tomar decisiones. Aquí, Dios nos empuja. Vemos en el verso 25 que está la plena lucha entre el Jacob y el ángel. Y Jacob le dice algo importante. No te dejaré ir si no me bendices. Hasta que no me bendigas. Mientras luchaba Jacob se dio cuenta de algo. ¿Sabe qué? Que ya no quería ser más ni el suplantador ni el engañador. Jacob necesitaba y anhelaba convertirse en otra persona. Diga conmigo amén a eso. Mire que en el primer encuentro que él tiene con Dios, él solamente dice, si tú me bendices y tú me llevas con bien y me traes a la tierra, Señor, yo daré el diezmo para ti. Si tú haces esto conmigo, tú serás mi Dios. Pero Jacob en ningún momento le había dicho, Señor, transfórmame nada. Jacob quería seguir siendo el mismo, engañador o suplantador. Pero en este encuentro cambió la situación. En este encuentro, él sabía que necesitaba ser transformado, que necesitaba ser otra persona. Por eso no se rendía en la presencia de Dios. ¿Cuántas áreas en la vida nuestra Dios necesita trabajar? Y Dios necesita es que vayas a la presencia, porque en la presencia de Dios es donde Dios nos va a transformar. En la presencia de Dios es donde Dios va a cambiar nuestros pensamientos. En la presencia de Dios es donde tú vas a aprender a rendir tu voluntad, donde tú vas a decir, ya no soy yo, eres tú, Señor. Lo que tú vas a vivir en la presencia de Dios es un poder transformador que no solamente se mostrará sobre tu vida, sino que los de alrededor verán cómo Dios te transforma, te cambia, te lleva a ser una persona diferente, un sacerdote, te lleva a ser diferente. Te lleva a ser ese linaje escogido, nación santa. Te lleva a cambiar tanto. Y eso es lo que Dios quiere. La gente que no va a la presencia de Dios no puede ser transformada. La gente que no va a la presencia de Dios no puede cambiar. Porque solamente la presencia de Dios es la que cambia al hombre. Dígame a eso. La presencia de Dios es la única que puede cambiar al hombre. Porque hay cosas en tu vida y en mi vida que necesitan ser cambiadas.
cosas en tu vida y en mi vida. Y sabes, yo creo firmemente que cuando Jacob le dijo, si no me bendice, dígame qué bendición necesitaba Jacob. Si Jacob venía con siervos y siervas, Jacob venía con ganado, Jacob venía con vacas, Jacob venía con ovejos, Jacob venía rico, hermano. ¿Qué bendición necesitaba Jacob? La bendición que necesitaba Jacob era el poder transformador de Dios. Aleluya. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que yo necesito. Ese poder. Y esto conquistó el corazón de Dios. Imagínese a Jacob orando de rodillas, humillado, llorándole al Señor, diciéndole, Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame, Señor. Hazme de nuevo, Dios. Yo quiero ser diferente. Yo no quiero llegar a donde mi hermano, teniendo ese nombrecito de Jacob. Yo quiero llegar a mi hermano, ser transformado, poderle decir, tuve un encuentro con el Dios de mi padre, con el Dios de nuestro padre. Y este encuentro me ha traído una bendición. Ya no es mi nombre Jacob. Ahora mi nombre es Israel, príncipe de Dios. Aquí, miren, Dios siente un gran placer cuando usted y yo nos humillamos delante de Él. Cuando usted y yo nos rendimos, ¿sabe? Sería algo poderoso que su emblema personal fuera el espíritu de fe y oración. Jacob se levantó firme en su terreno, aunque la lucha no fue fácil con el ángel. La lucha no fue fácil, pero el Jacob se permanecía firme. Nótese de que el ángel le decía, déjame ir, yo quiero ir. Mira que ya raya el alma. No era que el ángel llegó para una asignación. Algunos teólogos afirman de que este ángel del que se habla, o el varón del que se habla en la Biblia, con el que luchó Jacob, era Jesús. Ahí en estas pequeñas escenas, esto se llama epifanías. Y las epifanías eran donde se manifestaba Dios a través de Jesús. Y eso lo vemos cuando la gente, cuando usted se encuentra esos pasajes bíblicos que dice, y vimos cara a cara a Dios. Y no morimos, y no morimos, o sea, lo vimos cara a cara. Allí era donde la gente hablaba y decía, era Dios, era el Dios mismo, descendiendo sobre la vida de una persona. Entonces, escuchen, usted y yo necesitamos hacer una oración ferviente y eficaz, como lo hizo Jacob. Algo interesante que hay que notar aquí es que Dios, en su omnisciencia, sabía que Jacob no cedería a la búsqueda de la bendición. Quizás por eso el cuerpo de él necesitaba un cambio no solo interno, no solo externo, perdón, sino también interno. Y quiero hacerte un par de preguntas en esta mañana. Por tus pecados, errores, heridas, no sé, ¿alguna vez deseaste ser otra persona? ¿Has luchado para cambiar? ¿Has perseverado en oración por aquello que tanto anhelas? ¿Te rendiste a la respuesta de Dios porque ha tardado mucho? Y dijiste, ya no voy a esperar más en la fuerza tuya. Ahora viene la mía. ¿No te mantienes firme luchando en oración por tu milagro? ¿Cuánto tiempo lo has hecho?
Para que Dios nos dé un espíritu de perseverancia en la oración, necesitamos intimidad con Dios, darle una nueva vida, y es lo que quiere hacerlo Dios, así como lo hizo con Jacob. Él le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob le contesta, pero él le dice, ya tu nombre no será más Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios. Y aquí podemos ver algo hermoso, y es que Jacob sale de allí con la bendición que él quería. ¿Cuánto has perseverado en tu oración personal por ese poder transformador y que Dios transforme tu vida y mi vida? Yo les decía en el tiempo de humillación, es tremendo lo que Dios ha hecho, les decía. Porque hay situaciones que uno cree que ya superó, cosas que uno dice, no, ya yo las vencí, estoy fuerte en esa área. Pero en el tiempo de humillación pasaba algo. Y era que las áreas que yo creí que estaba fuerte, resulta que estaba más débil. Que otra vez era como mi propia carne ganándome terreno. Y yo le preguntaba al Señor, y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, tú permites que esto ocurra? Y sentí por un momento la voz de Dios diciéndome, Felipe, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces en las cosas que tú y yo pensamos que estamos más fuertes, en las donde Dios necesita transformar el corazón. En esas cosas, en medio de nuestras debilidades, es donde Dios necesita trabajar, es donde Dios necesita ministrar, es donde Dios necesita obrar mucho más. Yo le decía, Señor, ya yo pensé que yo había superado esto, que mis impulsos ya estaban más controlados. Pero me di cuenta de que los impulsos todavía estaban a flor de piel, que me dejaba llevar por mis emociones, por lo que sentía. Y dije, Señor, quiero volver nuevamente a entregar esa área en tu vida. Quiero entregarla, Señor. No quiero cambiar, Señor, para mal. Quiero cambiar para bien. Porque nuestros impulsos nos llevan a tomar decisiones que luego más tarde son decisiones trascendentales. Y por eso le decía al Señor eso. Señor, necesito entregarme. El hombre viejo es una referencia de la parte más deshonrosa que nosotros tenemos. Y en la vida de Jacob, del hombre viejo, era algo que lo llamaba él el suplantador, el engañador. No es fácil tener un nombre como este. Pero quizás en tu casa te conozcan como el airado. Quizás en tu casa te conozcan como la amargada, el amargado, no sé. Pero es eso lo que Dios quiere transformar. Es eso lo que Dios quiere cambiar. Porque cuando tú vas a la intimidad, Dios te otorga una identidad nueva. Diga conmigo amén eso. Sabes, en el hebreo, Israel significa Dios lucha o el que lucha con Dios. Cada vez que Jacob escuchara este nombre, Israel, iba a acordarse de ese encuentro que tuvo con Dios. Y que de ese encuentro él salió victorioso. Salió victorioso. Y que en ese encuentro fue transformado en otra persona. Definitivamente podemos ver aquí que el cambio vino del cielo y no de la tierra. Los cambios se producen en el cielo, no en la tierra. La intimidad
hace descender lo que está en el cielo a la tierra. Pero el cambio está en el cielo primero. Está allá arriba. Lo que tú eres está allá arriba. Y tú y yo tenemos que hacer descender ese diseño de Dios en nuestra vida. Dígame a eso. Reciba esta palabra, hermano. Que usted haga descender ese diseño de Dios del cielo. El hombre que Dios está viendo en el cielo no es el mismo hombre de la tierra. La mujer que Dios está viendo en el cielo no es la misma mujer que está aquí en la tierra. Yo me imagino a Jesús como intercesor, diciéndole al Padre: Señor, eso no es el completo. Todavía falta, Señor. Ella no está completa. Todavía falta, Señor. Dale un chance más, dale un chance más. Dale un chance más. Deja que tenga un encuentro conmigo. Y de ese encuentro no saldrá igual. De ese encuentro saldrá diferente. Todo será diferente cuando ella se encuentre conmigo. Todo será diferente cuando Él se encuentre conmigo. Dios, Jesús como intercesor. Él sabe lo que ha puesto en medio de nuestras vidas. Y eso es espíritu, hermano. Su espíritu es transformador. El hombre, el diseño que Dios tiene en el cielo, no es lo que tú eres hoy, ni lo que yo soy hoy. El diseño que Dios tiene en el cielo tuyo es el diseño que Dios quiere que descienda sobre la tierra. Dígame a eso, reciba eso. Termino haciendo esta pregunta. Como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿te has apropiado de tu nueva identidad y todo lo que ella implica? Porque a veces decimos muy coloquialmente: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Romanos 3:17. O sea, no lo sabemos de memoria, pero tú te apropiaste de eso nuevo. Te has apropiado de eso nuevo del cielo. Te has apropiado de ese diseño celestial que hay en ti y en mí. Piénsalo en esta mañana. Desde que conociste a Jesús, sé que han ocurrido cambios en tu vida. Pero pregúntate por un momento: ¿estoy viviendo esa nueva vida como Dios quiere que la viva? ¿Todas mis áreas han sido iluminadas por Cristo? ¿O solo un par de áreas? Piensa. Las personas que están a tu alrededor son quien más te conocen y pueden dar testimonio del poder transformador que Dios tiene. Y si ellos están a tu alrededor, ¿qué dirían de ti? ¿Qué piensan ellos de ti? Hay muchos motivadores que dicen que no te importe lo que piense fulano, que no te importe lo que piense sultano. Pero es importante también, en cierta parte. También importa lo que piensen otros. Porque lo que piensan otros es lo que ellos ven de Cristo en ti. Es verdad que tú no eres moneda de oro para caerle bien a todos. Pero es importante saber qué piensa Dios y qué piensan los demás. Y hacer un equilibrio. Yo he conocido tanta gente que dentro de la iglesia es una y en casa son otras. Hijos que me han dicho:
Yo quiero el Padre amador, ese Padre que ama, que saluda, que abraza a los hermanos. En la casa no lo veo, pastor. Yo quisiera ese Padre. Y quizás tu papá, tu mamá pueden estar pensando lo mismo. Yo quisiera esa hija que abraza, que sonríe con los hermanos en la iglesia. Acá en la casa es completamente diferente. Son cosas por las que debemos pensar. Quiero terminar diciéndote esto. Tú y yo estamos llamados a tomar la identidad del cielo y hacerla descender a la tierra. Recuerda que sobre tu vida y mi vida está el Espíritu de Dios. Y que el Espíritu de Dios nos llena, nos conforta, nos cambia y transforma y nos lleva a ser personas nuevas en Cristo Jesús. Anímate a tener ese encuentro transformador con el Espíritu Santo. Diga conmigo, amén a eso. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Hoy nos presentamos delante de ti. Queremos, Señor, una vida de cielo, una vida con olor de cielo, Señor. Que huela más a cielo, Dios amado, y menos a tierra, Señor. Queremos parecernos más a ti, Dios. Queremos ser como tú lo eres. Tu palabra dice que tú eres manso y humilde. Tu palabra dice, Señor, que tú enseñaste a tus discípulos que ellos deberían transformar la sociedad, pero que tú a través de ellos operarías, Señor, de una manera sobrenatural. Cuando los hombres y mujeres se encontraron, Señor, con Pedro, dijeron, tú hablas, tú viste y eres como él. Así debemos ser nosotros, Señor. Ser más como tú, menos como nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar esa identidad de ellos y esa identidad de la nueva criatura que tú has formado en Cristo Jesús. Lo nuevo que tú has formado en nosotros, Señor, no es una persona con derrota, tristeza, soledades, abrumada por la ira, el enojo, abrumado por los celos, la contienda. Tú nos has creado, Padre, para que nosotros demos el fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Ayúdanos, Señor, a dar este fruto de tu Espíritu. Ayúdanos a ser más como tú, hombres y mujeres, que hablen y digan lo que tú piensas, Señor, no nuestros pensamientos. Hombres y mujeres rendidos más a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser hombres y mujeres, que podamos llevar, Señor, tu nombre en alto. Ser esos embajadores, amado Dios, que tú quieres en este tiempo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder honrarte, a poder, Señor, dar lo mejor en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que este día el Señor esté contigo, guarde tu entrada, tu salida. Recuerda, cumple la agenda de Dios. Oro para que el Señor siga transformando nuestra vida, cambiándonos y llevándonos a ser hombres y mujeres capacitados, capacitadas en el Espíritu. Tú tienes mucho para dar. Hay mucho de Dios en ti y sé que el Señor te usará grandemente y poderosamente. Sé ese instrumento útil en las manos de Dios, en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, todo lo que haces, en el nombre de Jesús. Ayer los extrañé, los amo en el amor del Señor. Estuve predicando por allá en una iglesia que me invitaron y bueno, fue muy especial el tiempo. Así de especial el tiempo fue que estoy difónico.
Pero bueno, nos vemos este jueves, no vaya a faltar, jueves y domingo. Tenemos nuestra celebración de Santa Cena, recuerde. Este domingo, primer domingo de abril, tenemos nuestra celebración de Santa Cena. Amén, hija, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Dios les guarde. Amén, amén. Bendiciones, mi pastor. Amén. Amén. Bendiciones. Amén, pastor. Igual bendiciones. Bendiciones.